por qué sientes masas en la vagina. Es importante que tengas claro esto y que sepas cuáles son los probables tratamientos, que sepas que esto no es algo, no necesariamente tiene que ser algo grave y no necesariamente tiene que ser algo que tú estés escondiendo. Puedes comentarlo y puedes hablarlo y sobre todo buscar ayuda profesional. Súper importante, este video es un video informativo que te va a ayudar a tener los primeros acercamientos de cómo solucionar esto. Sin embargo, este video no pretende ni diagnosticar, ni curar enfermedades, ni ser un reemplazo para tus consultas al médico y para que vayas al médico. De hecho, te vas a dar cuenta que en un momento dado te sugerimos que consultes al médico porque en un examen en vivo es la mejor manera para que tú puedas tener los mejores resultados sobre este tema. Entonces vamos a comenzar ya y saludos a todas las personas que están conectadas. Sé que este es un tema muy interesante y que causa muchas preguntas, así que pueden preguntarme todo lo que deseen. Si estás conectado por Facebook, dale me gusta a nuestra red social y es importante que oprimas en este botón, en estos tres botoncitos debajo de darle me gusta, aparece siguiendo y oprime para recibir notificaciones y que recibas notificaciones estándar. Es importante eso. Si estás por YouTube también, dale suscribirte a la red social y activa la alarma. Es frecuente que aparezcan bultos en la vagina, es muy frecuente que aparezcan bultos en la vagina. Y los bultos en la vagina pueden ser por quistes vaginales, pueden ser por verrugas genitales, pueden ser por presión de un órgano adyacente, pueden ser por manchas de piel en la vagina, pueden ser por una condición que se llama el angiomixoma vaginal y puede ser por cáncer vaginal. Por cuestiones de frecuencia y lo que es más común, te voy a hablar de las tres primeras, de los quistes vaginales, de las verrugas genitales y de la presión de un órgano adyacente. Si descubres un bulto o una masa en la pared vaginal, súper importante que pidas una cita con un médico u otro proveedor de atención médica. Es fundamental que hagas esto porque hasta que no te hagan el examen físico y de pronto uno que otro examen adicional, no pueden saber si es algo grave, si es algo serio o si es algo que tú puedes tratar sin ningún problema. Así que es importante que pidas cita con el médico. Vamos a hablar de los quistes vaginales. Los quistes vaginales son bolsitas de agua, de líquido que se va acumulando y que aparece en la vagina. Pueden ser quistes de inclusión vaginal cuando hay una lesión. Cuando hay una lesión en el epitelio de la vagina, se pueden producir estos quistes de inclusión vaginal y es sencillamente, a veces drenan solitos o a veces hay que drenarlos. El segundo tipo de quistes son los quistes de Bartolino. La glándula de Bartolino en su conducto puede llegar a taparse y al llegar a taparse se acumula líquido y eso inflama, puede producir muchísimo dolor, puede producir infección y a veces es necesario drenarlos quirúrgicamente y también a veces es necesario darles antibióticos. Entonces, por eso es importante que consultes a tu médico. Número 3, el tercer tipo de quistes son quistes del conducto de Gardner que también están ahí en la vagina, en la pared vaginal. Y estos quistes del conducto de Gardner lo que pasa es que se puede tapar también el conducto y aparecen entonces la inflamación de estos quistes también como infección. Ahora vamos a hablar de las verrugas genitales. Las verrugas genitales son unas lesiones que aparecen por una infección, que es la infección del virus del papiloma humano. Y por esto es importante también que cada vez que tengas alguna masa en la vagina, tú consultes, porque básicamente estas lesiones de infección por el virus del papiloma humano se pueden transformar en lesiones cancerosas y puede aparecer el cáncer del cervix y que es definitivamente muy, pero muy agresivo y que te puede producir la muerte. Así que es importante que consultes por esta infección del papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual y lo que puede aparecer es lo siguiente. Pueden aparecer este tipo de lesiones. Pues, primero que todo, puede que no sean dolorosas. Eso es súper importante, que tú no sientas dolor. Son lesiones que son pequeñas y que son acumuladas y que se forman como a veces en racimos. Tú vas a ver como tienen como unos piecitos, como unos deditos y se forman como en racimos y son lesiones también que están dentro o fuera de la vagina. A veces también puede que estén en una zona tan fuera de la vagina como alrededor del ano.
Estas son las lesiones por el virus del papiloma humano llamado las verrugas genitales. Ahora, también hay otro tipo de lesiones que son por presión de un órgano adyacente. Estas lesiones que son por presión de un órgano adyacente pueden ser por un prolapso uterino, es decir, que la matriz se cayó. ¿Y por qué se producen esto? Porque el piso de la pelvis, por haber tenido muchos hijos, por haber tenido obesidad, por no haber hecho ejercicio, pierde su fuerza y se vuelve laxo, se estira mucho, y al perder esto, el piso de la pelvis no funciona adecuadamente y los órganos genitales y los órganos en la pelvis comienzan a caerse. Entonces, primero el prolapso uterino es que la matriz sale a través del contenido de la vagina. Número 2 es el rectocele, es cuando el recto, como su nombre lo indica, sale a través del canal de la vagina, o sea, protruye a través del canal de la vagina. Y el último es el cistocele. El último es el cistocele, es cuando la vejiga está caída, le dicen algunas personas también, y es así. Ahora, estas tres últimas, que son la protrusión de la presión de un órgano adyacente, estos tres, el prolapso uterino, el rectocele y el cistocele, son quirúrgicos, son de cirugía, y por eso es importante que tú consultes a un médico para que te hagan la evaluación y para que te revisen cómo estás tú. Es importante también que si quieren ahorita en este momento hay personas conectadas en Instagram, en Facebook, en YouTube que me hagan preguntas o alguna duda que tengan. Bueno, perfecto. Soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Dr. Wellness. Importante que nos sigas en nuestras redes sociales, My Dr. Wellness. Ahí está también nuestro WhatsApp, más 57 310 203 4142. O si quieres por mensaje interno, escríbenos cualquier pregunta, cualquier duda que tengas. Recuerda compartir este video y darle me gusta. Los felicito por haberse conectado y nos vemos luego. Chao, chao.